de la Salud define la ludopatía como una enfermedad crónica. Y para el 2011, algunos estudios señalaban que en Venezuela el 5% de la población era ludópata. ¿Usted sabe cómo abordar a un ludópata? ¿Conoce el perfil de una persona que sufre de ludopatía? ¿Sabe qué hacer? Pues entonces no se puede perder soluciones el día de hoy. Pues estaremos tratando sobre este tema, ludopatía, esa enfermedad por el juego compulsivo. Usted tiene a una persona allí cercana que pues no puede vivir sin estar jugando, apostando a cada rato, entonces no se puede perder soluciones, no se puede apartar de las pantallas de Globovisión, porque en tan solo minutos estaremos hablando con especialistas sobre este tema, la ludopatía. Recuerden que su participación para nosotros es importante y es por ello que colocamos a su disposición nuestras redes sociales. En todas somos @solucionesgb. También pueden hacernos llegar sus comentarios, sus preguntas a través de mis redes sociales. En todas soy @irlemolina, Irlemolina con H. El día de hoy estaremos utilizando la etiqueta numeral soluciones ludopatía. Numeral soluciones ludopatía. Acompáñenos con esta etiqueta, hagan sus preguntas, sus sugerencias a través de esta etiqueta o con esta etiqueta a través de nuestras redes sociales, y saben que a lo largo del programa le estaremos haciendo las preguntas a nuestros invitados del día de hoy. Hacemos la primera pausa acá en Soluciones, no se muevan ya. Soluciones, para ello tenemos a dos invitados especialistas en la materia que nos van a ayudar a entender de qué se trata esta enfermedad. Tenemos en el estudio a Carmen Marcano, la doctora Carmen Marcano, psiquiatra y psicoterapeuta, también al doctor Luis Madrid, psiquiatra, psicoterapeuta, médico, asesor de Jugadores Anónimos de Venezuela. Bienvenidos, buenos días, gracias por haber atendido nuestra invitación el día de hoy a acompañarnos a tratar este tema tan interesante, la ludopatía. ¿Qué es la ludopatía? Vamos a comenzar primero por las damas. Okay. Bueno, la ludopatía es una enfermedad. Todos jugamos, todos hemos jugado en algún momento, pero cuando el juego se convierte en un elemento que trastorna tu salud, la salud de la familia, copa todo el tiempo, el dinero que se gana en la casa, las propiedades que se tienen en la familia, para invertirlos en el juego, ya estamos hablando de una enfermedad del juego, que es ludopatía. ¿Por qué se define como una enfermedad, doctor, y no como un vicio? Fíjate, lo que pasa es que el término vicio es un término un poco más del vulgo, o sea, de la población general. Nosotros no utilizamos en medicina, en psiquiatría, ese término, ¿no? Es un trastorno porque el individuo, como decía muy bien la doctora Marcano, el individuo pierde la capacidad de controlar la actividad del juego. Fíjate, hay muchas actividades que son placenteras, como el juego, comprar, el sexo, comer, internet, jugar en línea, jugar con consolas de PlayStation, etc. Entonces, fíjate, todo eso son actividades hedónicas, placenteras, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre cuando un individuo, una de estas conductas que acabo de mencionar, incluyendo el juego, comienza a perder el control sobre ellas? Es decir, se comienza a exceder en el tiempo, se comienza a exceder, como decía muy bien la doctora, en los gastos, comienza inclusive a sacrificar el tiempo con su familia, de su trabajo, de los estudios. Cuando el individuo comienza a perder el control y cada vez necesita jugar más, al igual que una droga. De hecho, está considerada la ludopatía una adicción comportamental. ¿Por qué? Porque el individuo comienza a tener dependencia, abstinencia y tolerancia. Es decir, dependencia, comienza a jugar y no se puede despegar del juego. Abstinencia es que cuando deja de jugar o cuando tiene un periodo sin jugar, comienza a sentir un malestar interno, una tensión interna que solamente se alivia cuando juega, y apostando sobre todo grandes cantidades de dinero o apostando dinero, fundamentalmente. Siempre se habla de ludopatía, doctor, cuando pues en esa enfermedad está ese querer apostar, perder, ganar dinero. Por supuesto. Siempre cuando está, digamos, el dinero dentro de... ¿Entra en juego el dinero también? Hay que diferenciar dos cosas, fíjate. Hay que diferenciar lo que es adicción a los juegos en línea y adicción a, por ejemplo, juegos en consola, PlayStation, Xbox, estas cosas, donde no hay apuestas. Eso está considerado otro tipo de trastornos. Trastorno compulsivo, la utilización de internet o de juegos de consola. La ludopatía involucra la apuesta, el juego de dinero de por medio,
tiene un papel fundamental en esta patología. ¿Cuál es el perfil? Sin embargo, es importante también recalcar que el dinero es un elemento muy importante, porque cuando el dinero entra en juego, en el proceso de la adicción, el proceso de crear la adicción, es un reforzador que acelera y puede acelerar, dependiendo de la personalidad del individuo, va a acelerar la instalación de la adicción. Como decía Luis, es una adicción comportamental, del comportamiento. Es una adicción sin sustancia, sin un químico. Y el dinero es un químico, si se puede decir, bastante atractivo para reforzarlo. ¿Cuál es el perfil de un ludópata? Fíjate, generalmente los ludópatas son personas con problemas de autoestima, baja autoestima, problemas en sus relaciones interpersonales, son personas que tienen dificultades en establecer relaciones personales estables, son personas que pueden tender a ser solitarias o tener relaciones caóticas, son personas que normalmente tienen otra patología adictiva asociada. La doctora Carmen probablemente sabe mucho más de eso que yo, que es lo que llamamos patología dual. Normalmente además fuman o tienen problemas de alcohol o tienen problemas de consumo de otra sustancia. Generalmente tienen lo que llamamos un perfil obsesivo, son personas obsesivas, son personas que tienen esa tendencia a compulsionar, es decir, a tener una necesidad de actuar. En este caso sería el apostar y jugar de manera incontrolable, es decir, se le mete la idea en la cabeza que solamente se alivia cuando actúa el juego y apuesta el dinero, que es cuando se alivia la tensión interna, y ahí se produce lo que mencionábamos antes, un poco ese ciclo. Pues. Sí, también va a depender un poco del grupo etario, ¿no? Porque nosotros en este momento, hace muchos años atrás hablábamos de adicción, de ludopatía en personas que frecuentaban los casinos, hablábamos de mujeres que estaban solas, divorciadas, separadas, que iban al casino, se les brindaba algún elemento, por ejemplo el alcohol, como un facilitador, como un desinhibidor, y eso hacía que usaran las maquinitas, las tragaperras, como le dicen en España. En estos momentos, las adicciones a internet, a los juegos de consola y eso, permite eso muchísimo, lo que está conversando Luis, que las personalidades que son un poquito más retraídas, más introvertidas, más hacia sí mismas, que les cuesta sociabilizar a través de una máquina o a través de un teléfono inclusive, pueden hacerlo de una forma mucho más fluida, y eso les hace ganar autoestima o cierta autoestima, cierta valoración, y esa ganancia también es un reforzador, aunque allí no estamos hablando del dinero. Esa ganancia es un reforzador para que la persona se mantenga en el juego. Hablaba también el doctor, hacía una comparación con el tema de la adicción, del alcohol, a lo mejor alguna otra sustancia. Una persona ludópata siempre tiende a tener, o en todos los casos es generalizado, la adicción al alcohol, a alguna sustancia, no se necesariamente. No necesariamente, pero fíjate, pero sí hay una alta comorbilidad, sí hay una alta asociación entre que el ludópata pueda tener además otra adicción que puede ser química o comportamental. Recuerda que las adicciones se dividen en tres grandes grupos. Las adicciones químicas, que generalmente son a sustancias psicotrópicas, donde está el alcohol, las drogas, algunos medicamentos. Están las adicciones comportamentales, donde está la ludopatía, las compras compulsivas, adicción a internet, adicción al sexo, adicción al deporte, etcétera, ¿no? Y luego tenemos, en tercer lugar, y en tercer lugar tenemos las adicciones afectivas o interpersonales, que son personas que se hacen dependientes a otras personas. Entonces, la ludopatía se comporta como una adicción precisamente porque tiene, como mencionaba antes, genera dependencia, genera abstinencia y síntomas de malestar cuando el individuo deja de jugar, y genera una cosa que se llama tolerancia, es decir, el individuo necesita cada vez apostar más, porque además hay una situación mágica de que va a recuperar el dinero perdido, porque el individuo siempre tiene la fantasía de que si va a jugar, va a recuperar todo el dineral que ha ido perdiendo, y por supuesto se va produciendo un efecto bola de nieve donde el individuo se queda atrapado, que cada vez tiene que apostar más para recuperar la mayor cantidad de dinero que ha perdido, y así queda atrapado en esa situación hasta que cae en una situación caótica. Hay gente que queda en la calle literalmente de jugar todo, el dinero, lo que tiene, lo que no tiene. Pero es que hay un elemento allí, hay un elemento importante que comparten las adicciones. Es el elemento de la zona del circuito del cerebro que está implicada, que está involucrada, que es el sistema de recompensa. En el sistema de recompensa nosotros aprendemos una conducta
que nos hace sentir bien placenteramente, mas no necesariamente es una conducta buena o adecuada para la persona, pero que se mantiene en ese circuito de recompensa, y este tipo de adicciones, este tipo de patologías, juega exactamente igual en ese circuito como cualquier sustancia que pueda ingerir la persona, bien sea pastillas, alcohol o drogas. ¿El cerebro de una persona ludópata se maneja igual que el de una persona con algún tipo de adicción a las drogas? Fíjate, es muy parecido, como mencionaba Carmen. El comportamiento es igual. Es muy parecido. Si nosotros hacemos estudios por ejemplo, lo que llamamos tomografía por emisión de positrones, que es medir un poco la actividad, cómo está funcionando el cerebro, qué áreas están más activas y qué áreas están menos activas. Nosotros sabemos que los ludópatas, al igual que los adictos a sustancias, normalmente tienen una hipofrontalidad, es decir, el lóbulo frontal, que es el lóbulo que se encarga de la parte social, de controlar los impulsos, de regular las emociones, etcétera, está con bajo funcionamiento, es decir, el freno está bajo. Y la activación, que tiene que ver con el área límbica, que tiene que ver con la parte emocional, las pulsiones, y las amígdalas, que son dos núcleos que están en el cerebro, no hay de fuegos acá, artificiales, sino del cerebro, que son como las switcheras que encienden los impulsos. Normalmente una hiperactividad. Hiperactividad. Entonces hay una hiperactividad, hay un aceleramiento de la switchera y hay una dificultad en el freno. Por eso los individuos con adicciones de cualquier tipo generalmente son personas impulsivas, generalmente sufren además de depresión, como mencionaba Carmen entre líneas, y esto viene a jugar como una droga que viene a aliviar los síntomas de depresión y de ansiedad, porque la dopamina, que es la sustancia que está mediante el sistema de recompensa, es la que se libera. Y cada vez, en la medida que bajan los niveles de dopamina, el individuo necesita más estímulo, más juego, apostar mayores cantidades de dinero para obtener esa misma respuesta de dopamina, y así entonces comienza el efecto bola de nieve. Y hay algo bien importante. Cuando a una persona se le establece una adicción, una patología, una enfermedad adictiva, no hay ninguna sugerencia, ningún consejo que lo pare, porque es un cerebro que está secuestrado por la adicción. Y era como lo explicaba Luis, el lóbulo frontal, ciertas áreas del lóbulo frontal son las que nos hacen a nosotros diferentes a los animales inferiores, porque es el área del cerebro que dice para, frena, esto está bien, esto está mal, ahí está nuestro sistema de creencias, nuestro sistema de valores, y eso se pasa por encima en las adicciones, totalmente se pasa por encima, no hay un freno. Por eso hablaba Luis de la impulsividad en la conducta y el comportamiento. La persona en un momento determinado, de forma racional, le puede jurar a la familia, no voy a jugar más, no lo voy a hacer más, y de repente pasó alguna cosa que le dispara el pensamiento que está en esa área, que tiene guardada en esa memoria, ese elemento, y lo hace ir a la búsqueda de lo que le va a calmar el síntoma. Tenemos que hacer una pausa, pero en la próxima parte, ¿cómo llega a ese vicio a secuestrar el cerebro de esa persona? Y te corregimos algo, no le decimos más vicio, le decimos que es enfermedad. Esa enfermedad, porque pues es verdad, la Organización Mundial de la Salud la define como una enfermedad crónica. ¿Y cómo llega esa enfermedad a secuestrar el cerebro de esa persona? ¿Cómo son esos inicios y cómo llega a convertirse entonces en una enfermedad crónica? Eso me lo van a explicar en la próxima parte. Ludopatía, el tema que estamos tratando el día de hoy acá en Soluciones. Recuerden participar a través de nuestras redes sociales. En todas somos @solucionesgb. Y continuamos acá en Soluciones, ludopatía, el tema que estamos tratando el día de hoy. Yo les dejaba una pregunta a mis entrevistados cerrando el bloque anterior. Era justamente cómo esta enfermedad termina atrapando, secuestrando el cerebro de una persona. ¿Cómo inicia un ludópata? Bueno, el ludópata primero se inicia porque está en un ambiente donde hay juego, donde hay la posibilidad de jugar, de apostar, tiene que haber una estructura social que permita eso, ya sea legalmente o de manera ilegal, porque también sabemos que hay casinos en este momento clandestinos donde muchas personas van a jugar de manera Espero que no clandestina. te pregunten dónde queda. Ok, entonces fíjate, primero está esa estructura. Segundo, el individuo tiene que tener la predisposición o una predisposición a compulsionar y a tener problemas de control de sus impulsos, como mencionamos en el segmento anterior, porque el sistema de reforzamiento y de premiación a nivel de la dopamina está alterado, o el individuo tenga algún síntoma depresivo. Generalmente los depresivos y los ansiosos también tienen esa tendencia, porque la dopamina también mejora el ánimo.
cuando la gente tiene depresión. Entonces, fíjate, tiene que haber una predisposición. Y tercero, tiene que haber factores de riesgo que pueden ser genéticos, familiares o por modelaje. También sabemos que hay familias donde pueden haber varios jugadores. Todavía está en exploración cuánto peso tiene lo genético y cuánto peso tiene lo aprendido, pues. Por ejemplo, una madre jugadora que tenga 2 hijos jugadores, ¿cuánto hay de genético en eso y cuánto hay de aprendido? Lo que nosotros sabemos es que cuando hay un trastorno afectivo, realmente es genético, que hay depresión o trastorno bipolar asociado. Realmente el otro modelaje realmente es más por aprendizaje. Si viene de una familia que pues está acostumbrada a jugar cartas, dominó y apuesta entre la familia, que es importantísimo. ¿Esa persona tiende después a convertirse a la larga en un ludópata? Puede que no, porque es un poco lo que estaba conversando Luis. ¿Qué características traes? ¿Qué característica tienes? O sea, ¿cómo es tu estructura de personalidad? Hay una patología asociada. Yo que trabajo con patología dual son una adicción con una enfermedad psiquiátrica, otra enfermedad psiquiátrica. Una persona que sufra de trastorno depresivo, una persona que sea bipolar, por ejemplo, que esté en una crisis de exaltación, que vaya a un casino, que de repente juegue y en ese momento gane, eso va a estimular a que la persona siga jugando y puede emparejarse, se pueden emparejar las enfermedades. Por un poco lo que hablaba hace rato, los circuitos cerebrales, los circuitos biológicos que están incorporados dentro de lo que son los sistemas de las adicciones son los mismos. Exactamente los mismos. Y los reforzadores también son los mismos. Una que otra sustancia más que la otra. El medio ambiente es importante porque nosotros aprendemos gracias al medio ambiente. El medio ambiente como elemento reforzador incorpora dentro de nuestro sistema de memoria la asociación automática. Entonces, si nosotros tenemos la disposición, no sabemos, como decía Luis, el punto de vista genético está mucho en discusión. Realmente es una enfermedad que ya desde el punto de vista de los genes ya traemos esa predisposición, todavía no se sabe. Sin embargo, sabemos que cuando se instala una enfermedad, esa enfermedad hace que nuestro cerebro cambie la manera en la cual se expresa ciertos neurotransmisores que van a dar como resultado un comportamiento determinado. Entonces sí hay una influencia que va a modificar la parte genética en estos casos. Entonces es importante la disposición, el individuo como tal, la relación que tiene el individuo con su entorno, cómo se relaciona en el entorno, porque si es un valor dentro de la estructura familiar, puede pasar como algo normal. Entonces es una familia que se reúne a jugar bingo y apuestan hasta que ya no tengan, y no lo ven como un problema. O se van en familia a un centro de juego, exactamente. Entonces son elementos que van reforzando. Si la persona hace el enganche con el trastorno de ludopatía, el trastorno del juego, pues se va a quedar allí enganchada y va a ser muy difícil. ¿Qué pasa cuando ocurre eso? Qué difícil es sacar a un ludópata de su propia enfermedad. Uno de los elementos mayormente reforzadores es la propia familia, porque un elemento que está en juego, el reforzador generalmente es el dinero, como hablábamos hace rato, es decir, la ganancia, y eso siempre está allí presente. Entonces son muchos factores, es como multifactorial, no podemos hablar que hay un elemento que determine la ludopatía. ¿Qué edad? ¿En qué edad? En las adicciones a internet con los muchachos, que lo estamos viendo ahora, hay juegos de roles que son bien importantes lo que está ocurriendo ahora con los muchachos, como un muchacho está jugando acá en Venezuela junto con otro que puede estar en China, exactamente, y se comunican perfectamente bien qué es lo que está pasando allí. Estas son enfermedades también que pueden ser enfermedades del neurodesarrollo. Se van adaptando, se van enrollando en la psique del individuo, en la estructura del individuo, y se instala la enfermedad adictiva allí. Una persona puede comenzar a experimentar esta enfermedad desde muy pequeño. Desde muy temprano, fíjate. Hay como 2 picos fundamentales. Uno en la adolescencia, donde podemos ver más tendencia a este tipo de juegos en línea, juegos en consola, juegos en grupo. Los individuos, lo de los juegos de roles que mencionaba Carmen, sumamente importante, están muy en furor ahorita, y no estamos enterados los adultos de que los muchachos están
No lo asumiendo un conocemos. rol, un personaje y está metido ahí conectado horas y horas y horas y a veces no nos damos cuenta porque inclusive lo pueden hacer de madrugada por esta cuestión de los usos De los horarios, ¿no? horarios. Entonces, fíjate, generalmente cuando aparece a edades muy tempranas, lo podemos ver en muchachos con problemas de relaciones interpersonales, por ejemplo, en niños con problemas de síndrome de Asperger o problemas de relaciones interpersonales tipo fobia social, ansiedad social, son personas que tienen problemas de autoestima y que a través de esta cosa del anonimato que te permite Internet, la persona siente que se está de alguna manera conectando con otros y haciendo actividad social, encerrado en una consola en su cuarto. El otro pico lo podemos ver en la edad adulta temprana, ¿ok? Que es cuando ocurre el segundo pico, que es entre los 25 a los 30 años, donde vemos el otro pico de personas que generalmente ya son los ludópatas de apuesta, que son los que consumen grandes cantidades de dinero y grandes cantidades inclusive sacrifican las propiedades, sacrifican la familia, pueden hurtar dentro de la familia, que eso es otra de las cosas que me gustaría hablar, como síntoma de la enfermedad. Y luego tenemos la tercera edad. En la tercera edad también podemos ver entonces otro pico, el tercer pico, que es las personas que tienen más tendencia a la depresión, personas que están jubiladas, que los hijos se han ido, que están más solas, y que son estas personas mayores, generalmente mujeres, que asisten, cuando existían los casinos de Traganíqueles, asistían con mucha frecuencia, como una manera de suplantar. Pues inclusive no es nada más el juego lo que produce, sino esta sensación de estar socializando, ¿no? Entonces estoy con un grupo amigo, entonces llega y me saluda la muchacha de que sirve los pequeños o los tragos, o me saluda el cupier que reparte las cartas. Entonces hay como una sensación de familiaridad más la música. Es un juego, es una variante del juego de roles. Además, exacto, que en ese tiempo iban muchas mujeres viudas, divorciadas, porque pues, solas, buscaban como un desahogo ante la situación. Ahora, y allí me quiero detener, ¿hay alguna diferencia entre un ludópata mujer o un ludópata hombre? ¿O hay alguna en quién es más puede ser más frecuente entre las mujeres, entre los hombres? Fíjate, hasta hace unos años atrás se hablaba que la ludopatía se veía más o menos igual entre hombres y mujeres. Lo que se diferenciaba era el tipo de juego. Por ejemplo, los hombres tendían más a jugar juegos de caballos, juegos de mesa de cartas, juegos de ruleta en solitario, mientras que las mujeres tendían a jugar más traganíqueles, juegos de cartas, pero cartas más, tú sabes, como compartir en grupo, no apostar contra un cupier. Y la o sea, otra, las mujeres buscaban siempre el grupo y mis amigas del colegio que nos reunimos a jugar. Exacto. Y la otra era, bueno, las traganíqueles, ¿no? Y cuando jugaban ruleta, generalmente eran acompañadas. El jugador masculino de ruleta, generalmente solitario, la mujer generalmente acompañada del caballero, ¿de acuerdo? Entonces había esa diferencia. Sin embargo, en este momento sabemos que no, que hay una mayor incidencia, es decir, de cada 3 jugadores patológicos, de cada 3 ludópatas, una es mujer y 2 son hombres. O sea, hay una tendencia, y es una tendencia general en todas las adicciones. Las mujeres han ido subiendo a ocupar lugares más importantes dentro de las adicciones, tanto químicas, farmacológicas, como adicciones comportamentales. Sin embargo, todavía el hombre sigue estando mucho más cercano en ese sentido, ¿no? Doctora, su opinión. Sí, sí, tal cual. Siempre ha existido exactamente lo que decía Luis en este momento. El tipo de juego que ocupaban las mujeres era muy diferente al tipo de juego. Y en los hombres, inclusive en los jóvenes, estamos hablando que la proporción se mantiene. En los juegos por internet también se mantiene la misma proporción. Hay más varones que hembras. En los adultos también hay más hombres que mujeres en el juego. De 3-1 se mantiene esa proporción. Hay algo importante que quería recordar que se me pasó, fíjate, lo que llamamos juegos de apuesta por taquilla postergada, que son loterías, quinos, los famosos animalitos. Yo creo que es un tema que el doctor se las conoce muchísimo. Todas, claro, bueno, uno va aprendiendo, uno tiene la justificación de que uno aprende con los pacientes. ¿No? El paciente llega y dice, es que tengo varios casos con esto. Con esto, entonces fíjate, todo eso, fíjate, las mujeres tienen más predisposición. También sabemos que los juegos de taquilla, de apuestas postergadas, es decir, que tú compras y pasan varios días para que ocurra, o algunas horas hasta que ocurra el sorteo, nosotros sabemos que las mujeres tienen más predisposición y sabemos que también es un indicador de pobreza en la población. Es muy importante. En algunos países se ha utilizado esa variable como un indicador de pobreza. En la medida que se promueven más este tipo de juegos o hay más consumo en este tipo de juegos, como un indicador de pobreza en la población, porque la gente, el poquito dinero que tiene, bueno, mira, más vale arriesgarlo. Claro.
y a ver si gano, que no hacer nada con ese poquito de dinero que no puedo comprar prácticamente. Sí, porque ¿no? mueve un poco las expectativas del que lo hace. Y eso llama la atención. Claro, porque mueve las expectativas de la carencia que se te está ocurriendo hacia este elemento. Eso llama la atención justamente en este momento en el país, que pues hemos visto que las bancas o ha crecido unos lugares donde la gente va y compra y apuesta por un animalito que no entendemos muy bien. Si ustedes, nuestros seguidores, conocen de esto, pues nos puede explicar también a través de las redes sociales. Nosotros vamos a hacer una pausa y ya regresamos tratando de este tema, ludopatía. ¿Cómo estamos en Venezuela? ¿La situación económica hace que la gente apueste más y quiera pues jugar un animalito, por ejemplo, que eso se escucha mucho por allí? A la pausa y volvemos. Ludopatía, el tema que estamos tratando el día de hoy acá en Soluciones. Vamos a revisar ya algunos comentarios que nos hacen llegar a través de nuestras redes sociales. En Twitter, por ejemplo, nos comenta Arques11, dice: cuando hay hambre y miseria, el juego toma más poder en la sociedad antes que como enfermedad. ¿Cuál es su opinión? Estoy totalmente de acuerdo como fenómeno social también. Bien mencionábamos antes que puede ser un indicador de pobreza, los altos consumos de juego, es verdad, es un fenómeno social. Las personas, se activa lo que nosotros llamamos el pensamiento mágico en la sociedad, y el individuo, el poco recurso que tiene económico, prefiere apostarlo pensando en la posibilidad mágica de que va a ganar algo, que con ese algo sí va a poder comprar, a tener un dinero con el cual siente que no puede comprar nada. Entonces hay como una asociación, eso se llama ecuación simbólica, ¿no? Hay una ecuación simbólica en la mente donde el individuo mágicamente piensa que apostando va a lograr. Otra cosa, cuando tú compras un animalito o cuando tú haces una apuesta de taquilla, pasa un periodo de tiempo en el cual el individuo, por ejemplo, si la lotería es el fin de semana, pasas 3, 4 días fantaseando qué voy a hacer con el dinero cuando me gane esa millonada. Entonces, fíjate, de alguna manera es como una droga transitoria donde el individuo mágicamente tiene la fantasía de que va a aliviar su cuestión hasta que ve que no ganó y nuevamente vuelve a apostar. Entonces está como en ese ciclo permanentemente. Mantiene como esa esperanza. Y esa aseveración doctor, de poder que hace la persona que hace la intervención me parece bien interesante, ¿no? Porque cuando se manejan elementos de poder de ese tipo, hay más control en grupos de población determinados. Y eso es un poco perverso, si se quiere entender. La persona que hizo el planteamiento de verdad sabía lo que nos quería preguntar. Las personas en un momento para resolver situaciones económicas, que a lo mejor desde no están en un círculo de jugar, de apostar, no vienen de familias que juegan y apuestan. Sin embargo, tienen situaciones económicas complicadas. Tienden a buscar este tipo de salidas. Siempre. Por supuesto. Siempre vas a buscar una solución fácil, rápida, inmediatista, que no implica esfuerzo, pero ese es el gancho para una adicción. Justamente lo que hace la diferencia en una persona que nunca ha jugado, una persona que está en una situación determinada, comienza a jugar y comienza ganando. Se engancha mucho más fácilmente porque la valoración al esfuerzo no existe dentro del concepto en su propia mente, ¿no? Entonces, eso es bien peligroso y por eso Luis dice que es un indicador y es importante tomarlo en cuenta. Se engancha mucho más rápidamente porque es una tendencia inmediatista. Cuando hay necesidad, cuando hay hambre, cuando hay carencias, cuando hay inclusive enfermedad o alguna emergencia, una situación crítica en la familia, por supuesto la inmediatez juega un papel importante. El buscar una solución rápida, una solución mágica, una relación poderosa puede ser. Incluso hay gente que entonces juega, reza, le pide a Dios o hace como algunos pactos mentales allí. Va y pone el numerito o el animalito debajo de la Virgen, por ejemplo. Exacto. Entonces, ese es el pensamiento mágico. Pensamiento mágico y la persona alivia transitoriamente lo que llamaba Freud una gratificación alucinatoria del deseo. ¿Okay? O sea, alucinatoriamente tú vas a estar bien por unos días hasta que salga el número que salió del animalito y viste que perdiste, pero tienes la opción de volver a comprar. Entonces, fíjate, sí, hay una tendencia social a que eso ocurra cuando hay una situación de pobreza y la necesidad de la inmediatez. Yo quería mencionar algo muy importante para las personas que tengan este problema o que tengan algún familiar que sufra de ludopatía. Fíjate, hay síntomas
que van más allá de la cuestión de la adicción a jugar, a apostar y perder todo el dinero, robar cosas en la casa para apostarlas inclusive. Que es que hay 3 síntomas que son fundamentales. Una, el romper el compromiso. Los pacientes, como decía Carmen anteriormente, juran a la familia: no voy a volver a jugar, se lo juro que no voy a pisar nuevamente un casino, no voy a comprar lotería, no voy a hacer nada de esto. Y rompe ese compromiso. Es un síntoma de la enfermedad. O sea, es decir, la familia se frustra, la familia piensa que lo hace a propósito, lo sanciona, y resulta que eso es un síntoma de la enfermedad. Otro de los síntomas es la mentira. No conozco ningún adicto que no miente. Todos los adictos mientan, porque la mentira es un síntoma dentro de esta patología. Y en tercer lugar está la clandestinidad, el hacer las cosas escondido. Entonces me escapo en la madrugada, lo hago escondido en el baño, o agarro el celular y hago la apuesta por el celular. ¿Y eso lo hacen de manera consciente? Fíjate, ¿O hay un momento que pierden ese Es sentido? interesante. Es interesante la pregunta, porque sí. ahí entraríamos al terreno psicodinámico, más psicoanalítico. Fíjate, la acción es consciente, es voluntaria totalmente. El individuo está voluntariamente haciendo el acto, pero la pulsión, el impulso es inconsciente. La necesidad es inconsciente. Lo que lo lleva a hacerlo es inconsciente, porque es un cerebro secuestrado por la adicción. Es un código que está leyendo diferente su cerebro. Y los que no estamos es que estamos fuera del problema de la persona, decimos: pero pon de tu parte, tienes que tener fuerza de voluntad. Sí, quiero, lo hago. Y en el momento que te lo está diciendo, en ese segundo, es verdad. 5 minutos más tarde, te diste cuenta que dejaste la cartera y te sacó, bueno, hasta lo último que tenías allí. Es la compulsión, porque está grabado allí en ese sistema de recompensa, en ese circuito cerebral de recompensa. ¿Y cómo abordar? Si convivimos con un ludópata, ¿cómo como familiar, como amigo, como pareja, se puede abordar? Lo primero que tiene que saber el que vive con un adicto es que juega siempre un papel de coadicto. No nos damos cuenta cuando el adicto se va haciendo adicto. Tiene otros elementos alrededor que son los coadictos, los codependientes, que sin darse cuenta refuerzan la conducta y el comportamiento. Quédate tranquilo, sí, quédate tranquilo, no puedo, estoy mal, lo ven muy mal y bueno, toma, anda y juega un poquito nada más. Y también sabemos, por ejemplo, que en las familias hay lo que llamamos una alta expresión emocional. En la familia de los jugadores normalmente hay lo que alta expresión emocional, son familias que gritan, que son dramáticas en la expresión de las emociones, o hay lo que llamamos agresividad encubierta, es decir, haciendo eso. Por ejemplo, toma entonces una platica para que vayas a jugar y te quedes tranquilo. El pasivo-agresivo. Al final estoy fomentando eso. Ahora, ¿qué hacer la familia? Fíjate, lo primero que hay que hacer es tomar conciencia de que hay una enfermedad. Eso no es un problema de voluntad, porque si fuese un problema de voluntad, nadie quisiera arruinarse y llevarse consigo a toda su familia y todo el vecindario y a veces inclusive la gente del trabajo y meterse en problemas inclusive legales por un problema de voluntad. O sea, primero partir de que esto no es un problema de voluntad, esto es una enfermedad crónica, como tú muy bien mencionabas, ocupa el 5% de la población aproximadamente. Eso en 2011. ¿En este momento cómo estamos? Se mantiene. Sí, se ha mantenido porque, bueno, se han ido sustituyendo casinos o sitios de banca y juegos de invite y azar, se han ido sustituyendo por juegos en línea donde también se puede apostar, ¿ok? La única diferencia es que el individuo no está socializando, sino virtualmente. En lo otro hay como un ambiente que se presta para eso. Entonces, lo primero es tomar conciencia de que hay una enfermedad. Segundo, que una enfermedad, fíjate, es una invitación que yo le hago, nunca le digan al familiar esto: pon de tu parte, pero bueno, ¿hasta cuándo? Sí. Pero es que nos vas a volver loco o te vamos a echar de la casa. Porque tenemos que trabajar, las enfermedades adictivas se trabajan con el individuo y con la familia. Con la familia. Entonces, o sea, no se trabajan solas, no puede. Y esta enfermedad, la ludopatía, mucho más. No recriminamos, ¿qué hacemos? Fíjate, la clave está en lo siguiente: vamos a buscar ayuda, no es que tienes que buscar ayuda. Vamos a buscar ayuda, porque muchas veces el individuo se siente señalado, como ludópata, como adicto al fin, se siente señalado, cuestionado, subestimado. Si nosotros le decimos: mira, vale, tenemos un problema, vamos a buscar ayuda entre todos, porque realmente al final es un problema familiar, vamos a buscar ayuda. Si la flecha no está sobre el individuo, probablemente se pueda abrir a buscar ayuda profesional y buscar ayuda en especialistas en el área, es decir, personas que trabajan en el área de salud mental, psiquiatras, psicólogo clínico. Esto no lo debe tratar otra persona.
un terapeuta holístico o una persona que haga, por ejemplo, constelaciones familiares. O sea, te lo digo porque ha ocurrido con mucha frecuencia. Constelaciones familiares, reiki, no. Tiene que buscar, porque es una enfermedad que tiene unas tasas de suicidio elevadas, para que sepan. Y de eso vamos a hablar en la próxima parte, de las consecuencias. ¿Qué consecuencias trae para ese grupo familiar, para ese grupo social, pues convivir con un ludópata y pues cómo lo podemos ayudar, qué podemos hacer? Ya nos decía el doctor, no discriminar, vamos a ayudar, vamos a salir de esto, es incluirte también en esa enfermedad crónica que está padeciendo esa persona. Ya varios comentarios a través de nuestras redes sociales. Antes de irnos al corte, quería comentar este que nos hace llegar Alexis Chirino 75, dice, aún no han hablado de las apuestas deportivas llamadas parlay, sector que va en un franco crecimiento y es muy adictiva. ¿En quién es más común? En los hombres. Y adolescentes, jóvenes. Lo que pasa es que los adolescentes ahora tienen el internet tiene algo muy bueno, nos enteramos de todo, y tiene algo muy malo, no tiene límites. Las adicciones no tienen límites. Los jóvenes tienen mucha más tendencia a este tipo de juego, a este tipo de adicción. Sí, y el parlay, fíjate, es más masculino. Más masculino. Más masculino, pues está más relacionado un poco probablemente con el consumo de alcohol y además muy relacionado con el los consumo deportes y algunas actividades relacionadas con deporte y caballo, pero también es legal. Los centros de parlay, extrañamente, la Comisión Nacional de Casino, extrañamente no sé por qué este tipo de juegos sí está permitido. Hay salones de parlay que son legales, están abiertos en cualquier centro comercial, tú puedes conseguir un centro de parlay. Sin embargo, los casinos están prohibidos. Entonces, la verdad que el parlay no sé por qué. Las apuestas de caballos también. Sí, exactamente. Sí, las apuestas. Bueno, en los parlay hay apuestas de caballo, hay apuestas en deportes. Hay muchas apuestas online que se están creando como círculos de amigos, como clubes, donde comienzan a hacer las apuestas. Entonces, como aquellos lores ingleses que se sentaban a fumarse un habano y a tomarse un bourbon, pues ahora es apuesta online. Vámonos a la pausa, los vamos a dejar con este tuit que nos hace llegar Simón Mila de la Roca. Dice, la esperanza de ganar mucho sin hacer esfuerzo es la motivación del jugador, es una causa de la pobreza. Ludopatía, el tema que estamos tratando el día de hoy acá en Soluciones. Muchos comentarios nos han llegado a través de las redes sociales. Nos habíamos ido con un comentario que nos había hecho Simón Milá de la Roca. Dice que la esperanza de ganar mucho sin esfuerzo es la motivación de ese jugador y la causa de la pobreza. Yo quisiera su comentario al respecto. Sí, fíjate, volvemos nuevamente a lo que decíamos anteriormente, que esta cosa del pensamiento mágico que se activa en el jugador, el pensamiento mágico. Recuerda que los niños funcionan mucho más por pensamiento mágico o lo que llamamos proceso primario. Bueno, el jugador, el ludópata, funciona como un niño. La mente funciona mágicamente, como que puedo obtener cosas con solamente ilusionarme o tener la fantasía de que voy a lograr eso y resolver inmediatamente la situación que me queja. Entonces, la necesidad, como ya dijimos, la necesidad, claro, la situación crítica, el hambre, puede activar mucho más este pensamiento mágico con la finalidad de buscar inmediatamente la solución. Ahora, aquí me cabe una pregunta. ¿Cómo se ha aumentado o se mantiene este 5% de una población ludópata cuando pues en 2011 capaz la situación económica del país no era igual? Estamos en este momento y no es para ocultarle a nadie, es una realidad que hay una situación económica complicada, hay una situación social complicada en el país. ¿Cómo es que se mantiene ese 5%? Se sigue manteniendo. Hablamos de Venezuela, nos toca Venezuela, nos duele Venezuela, sentimos Venezuela, pero esto es una situación generalizada. Realmente el tema económico, la carencia, el déficit, es un tema generalizado, excepciones, ciertos países. Por ejemplo, ¿qué te digo? En España, por ejemplo, ha habido un gran aumento del juego patológico. Tanto es así que las autoridades han tenido que crear programas mucho más rápidamente, porque del 1 se sube al 3%. Y fíjate que la tendencia mundial es el 5%. 5% es una tendencia muy grande en lo que respecta a enfermedad mental, bastante elevada, muy elevada. Sobre todo por las consecuencias que trae. Las consecuencias al individuo. Claro. O sea, tenemos que comenzar por la salud mental del individuo, lo que hablaba, la tasa de ya no puedo, no quiero seguir viviendo. Eso ha aumentado también.
Esa es la consecuencia más grave, doctor, llegar hasta la muerte, perder la vida fíjate, puede ser una enfermedad letal, fíjate, puede ser como cualquier otra adicción. Acuérdate que se va generando tolerancia, al igual que el individuo que consume droga va aumentando la dosis hasta que se le pasa la mano y muere con una sobredosis. Igualmente va ocurriendo acá. El individuo va apostando, tiene que buscar otros recursos alternativos, generalmente irregulares o ilegales, como hurtar cosas, vender propiedades, tomar cosas prestadas, tomar créditos, endeudarse, y el individuo poco a poco se va cayendo en suma otro problema adicional, que sabemos que además cuando hay una adicción comórbida, es decir, que hay una adicción a sustancias químicas, el individuo tiene más probabilidad de hacer un cuadro depresivo y de que opte por el suicidio. Y las consecuencias físicas, las consecuencias personales. El consumo de cigarrillo es el alcohol y el cigarrillo son las drogas de mayor cantidad de consumo en las enfermedades por adicción al juego. Luego viene el uso de sustancias, como hablaba, porque muchas veces el uso de sustancias viene aparejado, no se añade. Eso trae consecuencias físicas para la persona, consecuencias cardiovasculares, consecuencias gastrointestinales, consecuencias musculares. Empieza un deterioro y un déficit desde el punto de vista físico para la persona. La familia se enferma, pero el individuo comienza a cavar su propia fosa. ¿Cuál es el tratamiento? Si tenemos a un ludópata, una persona pues que está secuestrada por el juego, ¿cuál es ese tratamiento? Y aquí me quiero detener, además, ellos en algunos de sus casos que ha atendido, doctor, en todos los años de experiencia, y la doctora, ¿han llegado ellos por sí solos a decir, estoy enfermo, doctor, ayúdeme, o no? Fíjate. Es bien interesante tu pregunta porque la mayoría de los pacientes ludópatas llegan cuando ya tienen una complicación, o tienen una adicción, o tienen un proceso de depresión muy severo. Y la deuda es muy grande. O la deuda es sumamente grande. Sobre todo cuando la deuda es grande. Y la familia presiona a buscar la ayuda, ¿ok? Pero normalmente el paciente no va cuando se está iniciando o va en la mitad del camino de la ludopatía. Normalmente es cuando ya hay una gran depresión, hay un problema económico severo. Pero van por sí solos porque están conscientes, porque llegaron a ese momento de conciencia y dicen, llegan, necesito ayuda. A veces llegan presionados por la situación, llegan presionados por la familia. A veces no llegan muy claros de qué es lo que necesitan, dónde es que está el problema y cómo se tiene que resolver. Y por eso es que estamos los especialistas en esta área. La adicción que los vamos a orientar, es muy frecuente escuchar que la persona llega a la consulta y dice, yo creo que yo salgo de esta. Está un mes sin la actividad que realiza y dice, viste, yo pude yo solo, pero no sabe que tiene que comenzar. Tenemos nosotros que hacer un trabajo que implica el trabajo de la psicoterapia, que es sumamente importante, el trabajo farmacológico que muchas veces hay que hacer, porque nos encontramos con grandes sorpresas con el ludópata también. Viene de una estructura familiar que también es una estructura familiar enferma y puede que esa persona sea como el denunciante enfermo de una patología familiar y descubramos que dentro de la familia hay otros elementos que tienen alguna enfermedad mental y también hay que trabajar con eso. Mi experiencia en tantos años que tengo trabajando con personas con problemas de adicción me dice que el trabajo tiene que hacerse de una forma continua y sostenida, por lo menos durante 2 años. Continua y sostenida. ¿Qué pasa con estos pacientes? Se van de la consulta cuando se sienten mejor. Cuando la familia siente que ya se han aliviado, también se van de la consulta. No presionan. O cuando, fíjate, también cuando el paciente se siente cuestionado en la consulta, hay que tener mucho cuidado con eso, de no hacer alianzas cómplices con la familia, porque muchas veces entonces comenzamos a comunicarnos tras bastidores con la familia y el paciente detecta eso y se siente un poco como traicionado o cuestionado. Entonces, fíjate, lo primero que hay que hacer es empoderar al paciente, o sea, que el paciente sepa que sí puede. La mayoría de los pacientes adictos, sobre todo los ludópatas, te dicen, doctor, es que no puedo controlarlo, no puedo, una vez que me meto, no puedo controlarlo. Entonces, fíjate, hay que comenzar a tratar, a cambiar todas esas cogniciones distorsionantes que tiene ahí arriba. Sí puedes cambiar, hay que darle esperanza al paciente, porque el paciente es muy desesperanzado, la familia a veces también está desesperanzada y tiraron la toalla. Es tan complicada la situación que pierde la esperanza. Claro, y esa desesperanza es transmitida al paciente. Yo digo que entonces, a nosotros con los adictos nos pasa como a los pediatras, con las mamás, que es más fácil tratar al niño que
que a la mamá. ¿No? Y aquí nos pasa con la familia. Entonces, generalmente nos pasa con la esas familia. cogniciones, por ejemplo, las cogniciones que tienen que ver con la recuperación, explicarle el ciclo del juego y cómo hay una alta probabilidad más bien de perder. Los casinos nunca van a quebrar, el casino siempre va a ganar. Entonces, como explicarle todo el ciclo de juego de manera de desmontar el pensamiento mágico de que vas a recuperar todo lo perdido. Segundo, las consecuencias, trabajar las consecuencias. Fíjate todos los que has perdido, fíjate las enfermedades que te ha traído. Los pacientes ludópatas tienen más probabilidad de sufrir de hipertensión arterial, de infartos, de accidentes cerebrovasculares. De hecho, hay gente que ha muerto en un casino. Que conozca sus factores de riesgo. Problemas de cáncer, etc. Entonces, todas las consecuencias que trae, de alguna manera, permiten que el individuo empoderarse para poder lograr el cambio. Ahora, sí quiero decirle a la gente que también el trabajo de grupo es muy importante. Sí. Y en Venezuela, fíjate, en internet pueden buscar Comisión Nacional de Casinos, cnc.gov.be/grupos, colocan eso en internet, van a poder ver ahí los diferentes grupos que hay de apoyo de jugadores anónimos. Todo trastorno adictivo, la terapia de grupo es fundamental. Es importante. Además, es muy importante, apoyo familiar, ¿no? Sí, es importante y lo quiero recalcar. Los 12 pasos que aparecieron en el mundo en los años 20 siguen teniendo vigencia, son importantes. Es un buen programa y es un buen programa de apoyo. Estos pacientes necesitan y requieren un apoyo grupal y sobre todo tener modelajes victoriosos, modelajes que digan sí salimos adelante, sí pudimos salir adelante, sí te podemos apoyar y sí podemos seguir. De verdad que el día de hoy nos ha quedado un gran aprendizaje de todo lo que hemos conversado con ustedes. El apoyo familiar siempre tiene que estar, pues debemos ponernos en los zapatos de esa persona que tenemos al lado que es un ludópata y reconocer que tenemos un problema, apoyarlos. Siempre el apoyo debe estar allí, debe ser fundamental en toda familia. Agradecemos a la doctora Carmen Marcano, psiquiatra y psicoterapeuta, también al doctor Luis Madrid, psiquiatra, psicoterapeuta médico de la Asociación de Jugadores Anónimos de Venezuela. Gracias por habernos atendido el día de hoy, habernos acompañado el día de hoy para tratar este tema, la ludopatía. Recuerden, siempre les digo, la esperanza es la última que se pierde. A pesar de las situaciones en las que nos encontremos, hay que mantener la esperanza y siempre hay una solución para cualquier problema. Para el que sea así de grande o el que sea así de chiquito, siempre hay una solución. Acompáñenos mañana con otro tema y además agradecidos con ustedes y su participación a través de nuestras redes sociales. Hasta mañana, que tengan un bonito día.